Hola, buenas tardes, compañeros y compañeras del canal Fabulis in Tempore, vuestro canal de numismática y coleccionismo favorito. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis bien, ya pasadas las fechas navideñas, que hayáis vuelto un poquito a la rutina. Bueno, en el día de hoy traemos a una persona muy especial. Se trata de la persona que trajo a la vida, que trajo a luz estos maravillosos libros, ¿no? De casi 1000 páginas, que ya estuvimos analizando un poquito en anteriores capítulos, ¿no? De Fabulis in Tempore. Y es nada más y nada menos que el grandísimo Javier García Montes, Francisco Javier García Montes. En primer lugar, te agradezco que hayas venido hoy aquí a nuestro canal a hablar un poquito sobre lo que nos gusta, que es la numismática medieval. Así es que nada, te mandamos un saludo muy fuerte, Javier. Un saludo también para todos, toda la comunidad, encantado de estar con vosotros. Bueno, Javier, perdona, que me has dicho antes que Javier, eh, a mí me gusta empezar las entrevistas un poco, empezando un poquito a título personal, ¿no? ¿Quién eres Javier García Montes? ¿De dónde eres? ¿De dónde vienes? Bueno, pues Javier García Montes es un licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad de León, que se dedica a dar clases. Soy profesor de instituto, profesor de lengua, literatura e historia. Y bueno, el numismático, podría decir casi a tiempo parcial, pero no es tiempo completo. Muy bien. Y dime, Javier, eh, ¿cuáles son los albores que recuerdas tú de la numismática, ¿no? ¿Cuáles son tus primeros recuerdos acerca de la numismática? Pues mi iniciación con la numismática ha sido a través del coleccionismo familiar, porque tanto mi padre como mi abuelo materno coleccionaban monedas, centenarios sobre todo, alguna pieza de los Borbones, y en mi casa siempre había libros de numismática, catálogos, el catálogo de Cayón, tan grueso, pues yo me pasaba las horas hojeándolo, viendo cuál valía más, sobre todo cuando eres un niño, pues te fijas en eso, pero sí que me llamaba la atención, pues esas monedas, lo que ponían en esa lengua tan desconocida para mí cuando niño, ¿eh? Y así empecé un poco con la numismática. Luego, a medida que iban pasando los años, pues lo fui tomando con un poco más de interés. Llamaban la atención, por supuesto, las monedas romanas tan bonitas, el Ujú. sestercio, el denario y demás. Hasta que en una ocasión, pues un coleccionista de aquí de León hizo una visita a mi familia y hablando, decía, bueno, ¿y por qué no intentamos coleccionar todas las monedas que son de aquí? Monedas hechas en León, monedas hechas en Salamanca, en Valladolid, en Burgos. Y a mí me empezó, pues aunque todavía digo, era pues un muchacho, a, a interesar esa época de la numismática, que para mí era totalmente desconocida, y aquellas páginas que yo me saltaba del catálogo de Cayón, pues empezaron a ser objetivo de mis ratos de ocio, y así fue un poco como empezó esa relación de Javier García Montes con la numismática medieval. Don Javier, ¿de qué año más o menos estamos hablando? Pues calcula que estaba yo todavía en el instituto, o sea que tendría 14, 15 años como mucho. Ujú, 16 14, años 15. tal vez, pero no más, no más, muy, muy pequeño. Joven, Entonces, muy joven. entonces es a través de un coleccionista, ¿no? De un veterano, me imagino, coleccionista de Sí, tu claro, ciudad, claro, claro. Sí, 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 fue el que que es... me orientó el interés hacia la moneda medieval, sí. Ujú, ujú, Sí, ujú. sí, ¿Y qué es lo sí. primero que descubriste de la moneda medieval o qué es lo primero que recuerdas de la moneda medieval que te llamó la atención más? Pues lo primero que descubrí fue que en mi casa no había ninguna. Eso fue lo primero. Y yo quería, ¿eh? Pues un poco saber cómo eran esas monedas, porque claro,
veías dibujos en algún catálogo de subasta de aquellas de Cayón que tienen las portadas doradas de los años 70 y demás, pues yo Muy veía, bonitos. sí, alguna foto, anda, mira, pues son de esta forma, pues parecen de plata ya, pero no parecen tan de plata como las otras. Bueno, pues ahí un poco empecé y bueno, luego visitando a este hombre, como comentaba, este coleccionista de León, pues ya nos mostró algunas piezas que él tenía y tal. Pues mira, ¿ves esta que tiene una L aquí debajo del castillo? Pues eso es que está hecha aquí. Y bueno, pues eso parece que no, pero sí que despierta el interés mucho, mucho. Con lo que, bueno, mi siguiente pregunta es, ¿has sido coleccionista como tal? ¿Has tenido colección de monedas o has coleccionado algún tipo de moneda, Pues como tus fui padres? coleccionista, fui coleccionista durante un tiempo, luego esa colección se terminó, me centré más en el tema de la investigación Ujú, y luego, cuando empecé la investigación, cuyo resultado es ese libro que tienes ahí, pues ujú, me vi un poco forzado a empezar a comprar monedas que yo veía en subastas y que eran interesantes. Eran interesantes porque yo observaba que había alguna variante en el cuño, alguna marca, alguna diferencia y que, digamos, necesitaba confirmar. Entonces, la ujú. única forma de poder hacer eso era comprar Obtenerla. el lote, Ujú, comprar el lote y poder hacer fotos más ampliadas para ver si realmente lo que yo veía, porque claro, si es, claro, pensamos por ejemplo las fotos excelentes que pone Aureo Calico, pues ujú. puedes ampliar, muy buena resolución y demás. Pero un lote de conjunto en el que aparecen 15, 20 monedas y te aparece ahí medio solapada debajo de una, asomando una parte de otra moneda, pues sospechas que puede haber algo interesante. Y fue un poco ese retomar, pero centrado solo en la moneda de Alfonso X que A necesitaba. veces acierta y a veces no, ¿eh? En A esa veces, compra. pero bueno, Lo pero digo bueno, porque a mí también sí, me pasa, ¿no? Que a veces veo algún lotecillo interesante y digo, "Ah, me tengo que arriesgar, lo que sea". Y a veces acierta y a veces no. sí, 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 sí. ¿Y cuál es tu época numismática preferida? ¿Cuáles son tus reyes? ¿Qué acuñaciones son tus preferidas? ¿No? ¿Qué rey acuñó es tu preferido, por decirlo de alguna manera? Pues mira, yo hablo de las monedas de la alta época, desde Alfonso VI hasta Alfonso IX. Hay, por supuesto, las monedas de Alfonso VII, Urraca, Fernando II, que está en cierto modo eclipsado por Alfonso VII, por esto de haber sido emperador y demás. Ujú, Todas las monedas de Fernando II son muy raras, muy escasas, con una simbología muy interesante ujú. y no sé, si tuviese que elegir entre esas de lo que yo llamo alta época, pues las de Alfonso VII que portan árbol. Cualquier representación del árbol de la vida para mí son quizás las monedas preferidas de la numismática medieval. Una pregunta, Javier. ¿Por qué crees tú? Es que me lo he preguntado muchas veces yo. ¿Por qué crees tú? ¿Cuál es el motivo que crees tú a que se debe la cantidad de tipografías que tiene Alfonso VII? ¿Por qué hay tantos tipos de monedas diferentes de Alfonso VII? O sea, es que es increíble. Pues posiblemente porque no estaba, digamos, regularizado el motivo que había que representar en la moneda. Entonces, estaba los monederos, el taller monetario, no estable. Ya sabemos que es una época en la cual pues, se realizan emisiones esporádicas, pero el motivo se mantiene mientras se mantiene el cuño. ¿eh? Si se rompe el cuño, se puede hacer un motivo diferente. Ujú, Entonces, hay motivos muy similares unos con otros, perfectamente identificables, perfectamente reconocible la afiliación entre unos y otros. Entonces, es muy posible que esas coincidencias se deban a que es continuación de la misma emisión, pero con un cuño nuevo. Se rompió
eh, digamos, el cuño anterior, pues vamos a hacer un modelo nuevo, pero, bueno, ciertamente semejante. Y para mí esa es la razón de esa diversidad absoluta. En el catálogo de Manuel Mozo creo que estamos ya por más de ciento y pico, 110 me parece, tipologías de dineros de Alfonso Sí, sí, es VII, que lo cual es una barbaridad. hace poco ha salido un dinero nuevo de Alfonso VII con un Ajá. busto lateral, un busto lateral mirando a izquierdas o a derechas, no lo sé, y luego por el reverso una cruz acuartelando el campo, aunque no sé si era así, no recuerdo así, pero era una moneda inédita, totalmente Ajá. De Alfonso VII. Anduvo rulando por ahí por internet, yo la vi. Pues Me refiero que no lo sé. cada poco tiempo, como que sale alguna por ahí perdidilla, ¿no? Entonces, pero es eso, curiosísimo cómo hay tantísima diversidad dentro de la moneda de Alfonso VII Ujú. y la única explicación que yo entiendo es esa razón, como digo, de el cuño que se rompía, pues se hace un cuño diferente y el motivo pues varía en cierto modo. No había ninguna legislación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que dijera, Habría las legislación monedas. en cuanto a la ley y la talla en marco, es decir, tiene que ser de tanta cantidad de plata, de 3 dineros o de 3 dineros menos pujesa o de 4 dineros, eso ya nos metemos en una ley bastante alta, solían ser de 3 dineros sobre 12, y luego la talla en marco, es decir, con los 230 gramos de metal, ¿eh? ¿Cuántas monedas se pueden acuñar? Pues 18 sueldos, 19 sueldos, 18 y medio, siempre. Entonces, eso sí tenía que estar regulado, Ujú, porque digamos que el rey tenía que poner en circulación una moneda que tuviese una fidelidad, que la gente cuando iba al mercado a comprar o eh, pudiese pagar con fiabilidad. Bueno, yo te doy esta cantidad de plata por ese pedazo de tela o estos animales que me vendes aquí. Entonces, eso sí tenía que estar regulado. Los motivos, pues no lo sé. Muchos motivos en esa alta época son siempre religiosos. Es verdad que aparecen las primeras representaciones del león, en algunos casos heráldico, en otros más discutible. ujú. No como Enrique II y las acuñaciones bélicas. Ya lo sé, ya lo sé. Sí, 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 O sí, sea sí, que. sí, Y, perfectamente. don Javier, ¿qué opina usted de la figura del numismático, del coleccionista, ¿no? ¿Qué opinas tú, no? Porque a veces hay un poco de controversia, sobre todo de unos sectores que podríamos definir como sectores de arqueología, por decir así un poquito, que no es que estén en contra del coleccionista o del numismático, sino que a veces ellos explican como que la numismática debería ser como una ciencia auxiliar es una ciencia auxiliar de la historia y que como tal debe ser estudiada por historiadores. Señor Javier. A ver, yo pienso que el conocimiento no puede ser una propiedad privada y la investigación tampoco. Entonces, una persona con capacidad y conocimientos puede investigar eh, libremente lo que desee. Ujú, Y, en fin, en cuanto a numismática, si echamos un vistazo hacia atrás, hay investigaciones que proceden de la universidad, pero hay grandes investigaciones que proceden del mundo del coleccionismo. En cuanto a la figura del coleccionista, te diré que yo tengo un concepto eh, un poco, ¿cómo te diría? Muy personal, porque ujú, entiendo al coleccionista como una persona, primero, muy responsable, porque se hace cargo de un legado. Es ujú, decir, en su colección va a incorporar piezas y en muchos casos las va a mantener toda su vida en su ujú, monetario y va a estar pendiente de ellas, que estén bien conservadas, que no las ataque la humedad, etcétera, etcétera. Las revisa, las observa con la lupa, las compara y, en cierto modo, es una persona esencial para la numismática, igual que el coleccionista de cuadros. ¿Eh?
y a la vez pienso que el coleccionista debe ser consciente que es guardián del patrimonio de todos. Es Ujú, decir, tú, Rubén, tienes tu colección de monedas, son tuyas, las has comprado, ujú, pero a la vez todas esas monedas que tú estás custodiando, estás conservando, son de nuestro patrimonio. ujú, ¿Eh? Y tú vas a conservar ese legado, a lo mejor luego dices, pues mira, esta la voy a cambiar con esta otra o la vendo, lo que sea, pero en cierto modo sabes que esa moneda va a pasar a otra persona, ¿eh? Que la va a conservar con el mismo cariño y el mismo respeto. ujú, ¿Vale? El, si vemos un poco la trayectoria de las monedas de algunas colecciones, hace bastantes años eh, se subastaron colecciones muy buenas de numismática medieval en áureo, que fueron la colección Guiomar y la colección Berceo. Muchas de esas monedas acabaron en la colección León Hernández Canut, es decir, pasaron de un coleccionista a otro coleccionista, ujú, que las conservó, ¿eh? ujú, Que conservó en el legado, y ese legado. Y León Hernández Canut, a partir de esas monedas, hizo publicaciones que no solo tuvieron un fin en sí mismas, sino que además han provocado otras publicaciones secundarias, bien apoyándolas o bien contradiciendo lo que él dice ahí, pero siempre a partir de esas monedas que se están difundiendo. ¿Vale? ujú, Entonces, la labor del coleccionista, desde mi punto de vista, es esencial. ujú. Muy interesante lo que dices y sobre todo esto me recuerda a un tema que también es muy polémico dentro de la numismática y del coleccionismo, que es lo que llaman la trazabilidad de las monedas, ¿no? El poder demostrar la trazabilidad de las monedas. ¿Qué opinas tú sobre ese asunto, sobre la trazabilidad de las monedas? Porque depende de qué moneda se puede Entiendo verificar que te mejor o peor la refieres trazabilidad, ¿no? a los antiguos propietarios que ha tenido esa moneda, algo así, la Sí. procedencia de una moneda. Bueno, eso puede ser útil en las monedas que tengan esa posibilidad, pero la moneda en sí misma, Ujú, sin esos datos, pues mira, esta moneda estuvo antes en el monasterio de este señor y antes en el de este otro. Bueno, la moneda en sí misma contiene información suficiente para hacerla relevante y ujú, significativa. Que alguien tiene interés en valorar una moneda por quién haya sido antes su propietario, bueno, eso ya es una cuestión personal, pienso yo, pero no considero significativo ese hecho de la trazabilidad como tú comentas. sí. Eh, y otra cosa, te estoy preguntando cosas, estoy intentando que te mojes en muchas cosas. Señor Javier, ¿no es verdad que a día de hoy la comunidad numismática medieval, por decirlo así, de moneda medieval castellana, está a veces como un poco fragmentada, ¿no? Se forman como grupos, ¿no? Muchas veces mucha gente como que tira más, a lo mejor a Antonio Roma, otras personas van más a Manuel Mozo Monroy, aunque luego ellos obviamente tengan una buena relación. Eh, ¿qué opinas de esto, de todo esto, vamos, la Pues realidad de la actualidad de la comunidad numismática? mira, desde dentro de la comunidad numismática, desde esa comunidad que has comentado, yo sí entiendo que hay dos bandos muy marcados. A un lado están las monedas y a otro lado estamos los numismáticos, nada más. No hay separación. Bueno, lo que sí puede haber es puntos de vista diferentes, eso sí. Que una persona dice, esta moneda es de Alfonso VII y otro dice, es de Alfonso VI. Bueno, yo puedo valorar la moneda, coincidir con uno, coincidir con otro, pero eso no va a implicar que yo tenga que sentarme en la bancada de un lado o en la bancada del otro para siempre. Puedo Ujú. coincidir en unas cosas y puedo coincidir en otras. Entiendo que esa polarización, vamos, yo no la veo. Y luego, además de eso, con todos los respetos para Manuel Mozo y para Antonio Roma,
aparte de Manuel Mozo y Antonio Roma, tenemos grandes numismáticos, grandes medievalistas en España que también merecen respeto. José María de Francisco Olmos, por ejemplo, Ujú. Torres Lázaro, que para mí es un gran referente. Hay un estudioso magnífico de las monedas de Enrique II que tú comentabas que tiene trabajos, desde mi punto de vista, de calado muy importante, que es Sí, no me Eduardo acuerdo cómo Fuentes se... He Ganzo. leído he leído algún artículo suyo. Claro. Entonces, si me dijeses, bueno, ¿y tú de qué lado estás? Pues posiblemente estaría del lado de Antonio Orol Pernas, que para mí fue, sí, 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 Antonio Orol para mí fue el gran numismático, o el padre de la numismática actual, moderna. Sí, Había sí. hecho grandes avances Pío Beltrán, Antonio Orol, eh, el de la época también un poquito antes están Monteverde, Collantes y demás, Domingo Figueroa, pero para mí Antonio Orol y luego el libro de Mercedes Rueda Sabater de Ujú. Primeras acuñaciones de Castilla y León. Esos son, si yo me tuviese que posicionar, bueno, ¿tú de qué lado estás? ¿Con qué equipo juegas? Yo siempre estaré en el banquillo de Antonio Orol. Yo, la verdad que es que tampoco me decanto por ningún bando, por decirlo así. Manolo, Manolo Monroy es amigo mío. Em, Tengo una buena relación vía internet con el señor Roma. Y yo, pues prácticamente hago lo que tú, que es recabar información y sacar mis propias conclusiones, a veces más afortunadas y otras menos afortunadas, ¿no? Bueno, otra cosa que te quería preguntar es, que no sé si estarás de acuerdo conmigo, es lo difícil que es para un investigador, en este caso como tú, cambiar a veces algún tipo de creencias, ¿no? Sobre monedas que hay preestablecidas. Como por ejemplo, esta moneda es de tal ceca y tú, aunque muestres un estudio y un trabajo muy resolutivo, como que le cuesta a la gente. Bueno, la prueba la tienes en algún catálogo de numismática medieval que se ha publicado no Sí, hace mucho sí, y sí, que sigue colocando el bien peinado de Alfonso VIII, sí, el dinero Anfus Rex Toyeta, como de Alfonso I de Aragón, el sí, marido transitorio, amigo, marido de Urraca, de Urraca, que sí. fue marido de ella 3 años, pues como Geisla asignó a Alfonso el Batallador y luego Álvarez Burgos continuó y aparece en el catálogo de Cayón también, Ujú. pues digamos que se han escrito muchísimas páginas Muchas. demostrando clarísimamente que esa acuñación es hecha a partir de Alfonso VIII. Muchas piezas son de Alfonso VIII, otras posiblemente acuñadas durante el reinado de Fernando III y tal vez algunas sean de la primera época de Alfonso X, aunque es una afirmación siempre discutible. Entonces, después de publicar artículos y artículos y artículos, pues sí es cierto que esa idea preconcebida aún no se ha conseguido cambiar. Confiemos en que poco a poco, pues esa catalogación cambie. Y un tema que también me parece muy interesante, que es la controversia que existe acerca de las acuñaciones de Fernando III, ¿vale? El Mm. santo, que hay muchos numismáticos, muchos investigadores que dicen que no acuñó moneda, ¿no? Y otros que sí. ¿Qué piensas acerca de todo esto, Javier? Bueno, esa incógnita yo creo que has preocupado a muchos numismáticos. Eh, Reinó muchos años. Sí, sí, reinó muchos años. En León desde 1230 a 1248. En Castilla llevaba ya reinando, me parece que era unos 15 años, desde que su madre Berenguela de Castilla le cedió el trono a la muerte de Enrique I y demás.
Entonces, acuñó monedas, pero no a su nombre. Esa es la cuestión. ¿Eh? Acuñó monedas, pero no a su nombre. Mantuvo, digamos, al Reino de León con su sistema monetario, ese maravedí de 96 dineros, y Castilla y Toledo, con su propio sistema monetario. Ujú. Entonces, no acuñó a su nombre, o al menos aún no se conocen monedas que permitamos identificar como propias de Fernando III. Que hay ciertas personas que atribuyen, por ejemplo, algunos dineros de Alfonso IX a Fernando III, por ejemplo, ¿no? Bueno, algunos dineros a nombre de Fernando No III, sé si los dineros salamanqueses. algunos dineros de Fernando III, los dineros salamanqueses, por ejemplo, los dineros salamanqueses que no sé si lo llaman eh, moneta urbis, me parece, o moneta regis, es una tecnología que yo no comparto mucho, me quedo Ujú. más con la denominación de Orol, los dineros salamanqueses, el tipo 1 de Orol, los dineros que tienen una cruz en una parte y en la otra cara tienen el árbol de la vida con dos leones debajo, Sí, se le conoce conocido. también como dineros del árbol de la vida. Vale, pues ese dinero fue acuñado por Alfonso IX. Fue acuñado por Alfonso IX, el primero que lo acuñó. Aparece en el Tesorillo Coreses conviviendo con los dineros también de Alfonso IX más conocidos que llevan más ricos en plata, etcétera, etcétera, y que son los del tipo 2 de Orol. Entonces, esa convivencia tan abundante, porque en el Tesorillo Coreses no hay uno o dos ejemplares, es una proporción casi pareja entre una especie monetaria y la otra, con lo cual son monedas coetáneas. Ujú. ¿Vale? Entonces, que el dinero salamanqués continuase acuñándose durante Fernando III es posible. Ujú. Es posible. Si no recuerdo mal aparecieron algunos ejemplares en el tesorillo, algún tesorillo aparecido en Calatrava la Vieja, posiblemente, sí, creo. Había moneda leonesa conviviendo con moneda de Alfonso X y con pepiones, con lo cual, y con una conservación muy aceptable, con lo cual hay que entender que esas monedas son muy próximas en el tiempo. Entonces es Ujú. posible que los dineros salamanqueses y dineros leoneses continuaran acuñándose durante el reinado de Fernando III. Y entrando ya un poquito, analizar un poquito tu magnífica y maravillosa publicación en dos tomos, que son más de 1000 páginas. Me parece, yo cuando lo compré, me esperaba, o sea, lo que quiero indicar para todos la gente que nos está viendo, que este libro, más que para catalogar, por decirlo así, de darle una utilidad de catálogo, no sé si estoy en lo correcto o no, es un libro que sirve más que para catalogar monedas, para aprender, ¿no? Es un libro, la verdad es que, bueno, las 100 primeras páginas son maravillosas y luego cómo abordas ceca por ceca o marca de ceca por ceca me Uh -huh. parece espectacular. Y un par de hipótesis por aquí que me dejaron la boca abierta, como por ejemplo la de el marcativo de CKA, que ahora hablaremos. Uh -huh. Luego también me encanta, he aprendido un montón en cómo has abordado eh, el método de acuñación, ¿no? Los punzones para hacer los cuños, los abridores de cuños, el orden de cómo se acuñó la moneda, me parece fantástico, ¿no? Y me gustaría que habláramos, que empezáramos a hablar de tu libro. 12 años, señor Javier, 12 años te has 12 años, tirado. 12 años 12, de investigación, sí. 12 12 años años. de investigación que, bueno, un poco el origen de esta investigación son razones económicas. ¿Por Ujú. qué? Porque yo quería monedas de Urraca y de Alfonso VII, pero no podía tenerlas. Entonces dije, bueno, al menos las dibujo, al menos las dibujo. Y empecé a dibujar las monedas que no tenía. Y a Una pregunta.
Sí, Eso que se me ha pasado. Porque me has pasado, bueno, vienen unas ilustraciones magníficas hechas por ti. Todo eso de dibujar las monedas, ¿no? El descubrimiento que hiciste, que no se sabía un poquito de ese bueno, dinero ahora hablamos, entronizado. ahora hablamos. Sí. Sí, bueno, entonces empecé a dibujar las monedas. Ujú. Miraba los catálogos que había, Le Cayón, el de Álvarez Burgos, me había comprado el catálogo de Álvarez Burgos y empecé a dibujar monedas. Bueno, eh, y llegó un momento en el cual eh, me enfrenté a un dibujo que aparecía en el libro de Hayes y en el Álvarez Burgos, Ujú. que era una moneda de Alfonso VII, de busto, de frente, otro dibujo aparece el busto de perfil, y yo esa moneda no la conocía, no tenía imagen de ninguna fotografía de ella. Eh, Aproximadamente en el año 2011, Jesús Vico en una subasta presentó un ejemplar. Entonces yo tomé la fotografía y me dispuse a dibujarla. Bueno, y yo veía lo que aparecía en el catálogo de Álvarez Burgos. Mis ojos estaban hechos a ese dibujo, ¿no? A esa representación. Y cuando voy dibujando, veo que lo que era supuestamente un busto de frente es un señor con una corona imperial, la corona rematada en cruz, Vemos aquí la sentado imagen. en una silla que puede interpretarse como un trono, con una espada en la mano, con una capa sobre los hombros, sujeta con una fíbula anular en el centro, debajo del cuello. Entonces, en ese momento, yo recuerdo que me puse en contacto con Manuel Mozo, porque ya estaba colaborando con su enciclopedia de la moneda medieval castellano-leonesa, de los tres primeros tomos. Entonces le llamé y le dije, oye, que lo que hay en esta moneda, que lo que hay en esta moneda no es lo que dibujan. Esa es la enciclopedia de Manuel Mozo, sí. Entonces, lo que hay en esta moneda no es lo que aparece ahí dibujado. Y se lo fui comentando y él dijo, esto hay que publicarlo inmediatamente. Entonces, eh, fue cuando salió el artículo del Rey Entronizado, que luego tuvo una segunda parte, una adenda a partir de otra pieza, una meaja o un óvulo, como se prefiera llamarla, que muy interesante también porque hacía referencia a, bueno, la misma moneda, digamos, pero acuñada en Santiago de Compostela con el lema Beati Jacobi. Pero bueno, para mí lo más importante fue darme cuenta de que mis dibujos servían, que eran útiles, Tanto. que podían ayudar. Entonces, desde ese punto de vista, pues seguí dibujando, pero ya en la cabeza me empezaba a rondar la cuestión de decir, esto tiene que materializarse en una investigación seria. ¿eh? Y una investigación seria exige centrarse, disciplina, constancia, eh, tener un objetivo, no, como te diría, no despistarse. No despistarse para un investigador, ¿qué es? Pues si tienes un libro en mente, no dediques tu vida a hacer artículos, porque entonces vas a hacer artículos, lo llamaba Santiago Ramón y Cajal en un libro que se titula Los tónicos de la voluntad, lo llamaba articulitis, que es una de las enfermedades del investigador, y que se acaba reuniendo un corpus muy grande de artículos, pero luego el gran objetivo, que es la investigación seria, el libro y demás, aunque es verdad que los artículos pueden ser muy serios, pero quizás hay que priorizar primero la gran investigación, el libro, digamos, y luego pues ya habrá tiempo para estas cuestiones más secundarias. Entonces, bueno, pues fui dibujando, empecé a reunir monedas y decidí, sobre todo, qué moneda voy a estudiar. ¿Qué moneda voy a estudiar? Por gusto, pues claro, de la alta época, pues las monedas de Urraca. Habría acabado en un mes. Habría acabado en un mes porque
la cantidad que hay, y si me fuerzas, no, pues las de Urraca acuñadas en Palencia, que ya en una semana lo ventilamos. Entonces, el, la razón de elegir estas dos monedas, la emisión de 1277 de Alfonso X en dineros y en pujesas, las que comúnmente se conocen como óbolos, es, primero, porque es una moneda muy abundante, muy, muy Y abundante. tanto. Claro. Segundo, incluye marcas de ceca, con lo cual yo puedo empezar a agrupar por las marcas. ¿eh? La abundancia me va a permitir hacer un estudio comparativo, contrastar una ceca con otra. Y a partir de ahí, pues empecé a dibujar y el primer objetivo eran los castillos y los leones. Un poco como el estudio que había hecho Balzac Grau sobre la ceca de Burgos, de estos Ujú, mismos dineros, ujú, que llaman también de la Segunda Guerra de Granada, Manuel Mozo, Antonio Roma los llama seisenes, bueno, son denominaciones para esta pieza que hablamos. Entonces, bueno, lo primero, vamos a dibujar los castillos y los leones. Y empezaron a aparecer coincidencias. Coincidencias que me Al llamaban la dibujar, atención. ¿no? ¿Te diste cuenta al dibujarlas? Claro, claro, al dibujarlas, porque muchas veces vemos lo que queremos ver en una moneda, Sí, 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 ¿vale? sí. Cuando la dibujas, representas solo lo que hay, no te puedes inventar nada. ¿eh? Claro. De hecho, los dibujos se pueden perfectamente superponer sobre la fotografía de la moneda, los tengo puestos al mismo tamaño en el libro, y puedes comprobar que son idénticos unos y otros. Ujú, Entonces, eso, empezaron a aparecer coincidencias, anomalías extrañas, ¿eh? Y bueno, pues empezó a crecer, empezó a crecer. Cuando más o menos tenía dibujadas pues unas 4 o 5 piezas entre dineros y pujesas de cada ceca, ujú, dije, bueno, a lo mejor podría dibujar también la leyenda. Esa decisión de dibujar también las leyendas supuso 1 año y medio de trabajo. Así, solo que a lo mejor me había convenido más estar calladito y decir, no, aquí hemos quedado. Pero claro, el dibujar las leyendas me permitió, por ejemplo, identificar las marcas de control que aparecen en Cuenca, que aparecen en el taller con marca A, ubicadas en el mismo lugar, en Coruña también aparece. Entonces, si no hubiese dibujado las leyendas, ese dato no había aparecido. ¿Vale? ujú. Y bueno, fue un poco creciendo. Bueno, pues estoy empezando a reconocer modelos, estándares tipológicos. Solo hay 3 tipos de castillos en estas monedas. No hay ningún Es- otro tipo, no hay ningún otro diseño. Y se puede incluso acotar muchísimo más. El castillo con vista de frente, lo que en el libro aparece como el tipo C, el modelo estándar C, solo aparece en Coruña. Solo aparece en la ceca de Coruña. Luego aparece el tipo A, que es el que es de perspectiva isométrica, que tiene los muros a los lados de la puerta como si fueran espigas, ujú, como si fueran unas espigas. Ese es muy abundante. Y luego el castillo en perspectiva oblicua, como si tuviésemos 2 puntos de vista que confluyen en el castillo. En Toledo solo, en Burgos en el tercer abridor y ujú. en León en el segundo abridor. Curiosamente, los tres que comparten estilo. Entonces, digamos que esa acumulación de coincidencias me llevó a hacer una consulta al señor Antonio Roma Valdés. Le expliqué la investigación, le presenté algunas imágenes, eh, la primera impresión del estudio de Burgos y Prólogo del libro impresionante de Roma. bueno, mm,
lógico viniendo de quien viene, claro. Entonces, le presenté ese capítulo de Burgos y más o menos le comenté lo que estaba haciendo y ya no me abandonó en el sentido de que Se él dio dijo cuenta de la que, importancia. claro, claro, y me aconsejaba, me preguntaba cómo vas, oriéntate por aquí o por allá, conoces esta pieza, esta otra. Entonces, fue una colaboración, vamos, para mí, eh, pues esencial, muy Esencial. significativa, por, bueno, ese magisterio y sobre todo el respaldo de que cuando había una duda siempre tenías un poco a quien consultar. Una cosa que me llamó mucho la atención, que me gustó mucho, es cómo identificas los punzones primarios, que les llamas tú, no me acuerdo ahora cómo Y los denominas. las astas principales de las letras y luego los punzones secundarios. O sea, Sí, básicamente es algo que incluso muchos coleccionistas no saben, ¿no? De moneda, que es moneda anterior, por decirlo así, de Pedro I, que las monedas eran hechas básicamente con punzones con figuras geométricas, todo, el león, la claro, leyenda. claro, exactamente. Punzones y a partir de lo representado con el punzón, pues se completaba con buriles que hacían pues líneas, rectas o curvas para completar un poco la definición de la figura. Por ejemplo, la cola del león se hace con un buril, no se hace con un punzón. ¿No? Claro. ¿Vale? El grabador va desplazando el buril, vaciando el cuño para grabar. Pero luego, la melena del león, pues normalmente los puntos que aparecen en el pecho, puntos o crecientes volcados o otros rombos también aparecen en el león, esos son punzones minúsculos, porque hablamos de grabados hechos en micras. ¿Eh? Hay que No podía ser cualquiera, reconocer, ¿no? Abridor de cuño no no, podría ser cualquiera. el mérito de los abridores de cuños de esta época es extraordinario. Tenían que tener unas cualidades visuales, eh, algo magnífico, porque, en fin, digamos que sus creaciones tienen tantísimos detalles, sus creaciones tienen tantísimos detalles que el, el el reconocer su mérito es una obligación. Es una obligación. El oficio de abridor de cuño se heredaba, ¿no? El oficio de abridor de cuños se heredaba y se aprendía a la vez. Porque primero hay que tener unas cualidades especiales. Claro. Que no Yo todo el no mundo, puedo. aunque fuera su padre abridor de cuño o sus Sí, antepasados, no puede ser si no disponía, por ejemplo, de una visión perfecta de cerca. claro, claro, pero hablamos de grandes miopías. De grandes miopías. Entonces, si se educa desde niño a forzar la vista, se llega a desarrollar miopía. Y Mm, pueden, digamos, sí, continuar ese oficio familiar. Muchos de los, eh, de los, de los monederos, eso lo ha demostrado y estudiado ampliamente Antonio Roma Valdés, eran familia. ¿eh? mm. Abuelo, padre, hijo. ¿eh? En el caso de Otros, los monederos de Jaime I, que he hecho una pequeña uh, investigación de los ¿eh? dineros jaqueses, que luego, con Jaime II, a través de cuando se hizo la nueva acuñación de la moneda en Sariñena, pues vinieron los antiguos descendientes, los descendientes de los antiguos acuñadores, ¿no? De la Casa de la Claro, Moneda de Jaca, ¿no? claro, claro. En un Entonces, estudio también que, por cierto, que tiene Pío Beltrán, que es muy interesante también sobre el tema. sí. Entonces, bueno, pues eh, este dato de reconocer la labor de los abridores, para mí fue, pues eso, extraordinario, porque yo en mis ejercicios de imitación, bueno, voy a hacer un cuño, voy a hacer un punzón.
nunca fui capaz de trabajar al reducido, al minúsculo, a las minúsculas proporciones que tienen los detalles que estos abridores han hecho. Aún con lupas binoculares de alta ampliación, pues no. Es verdad que mi torpeza en esa materia es muy significativa, ¿eh? Pero bueno, digamos que te permite a la vez reconocer el mérito de estas personas. Estamos en el siglo XIII, en la Edad Media, se alumbraban con candiles, rudimentarias lámparas de aceite y eran capaces de elaborar esos cuños tan magníficos, a un tamaño tan reducido. Si miras, por ejemplo, eh, una pujesa de la ceca de Sevilla, por ejemplo, los detalles del león y del castillo son admirables, una plasticidad que te transmite la figura, y es una figura que no llega a un centímetro, Sí, y es ahí increíble. están sus cuatro patitas, con esos dedos hechos con puntos, formando los tres una pequeña, así un triángulo. Es extraordinario. Desde mi punto de vista, ya te digo, es una labor magnífica de estos Otra abridores. cosa que me gusta mucho, señor Javier, es cómo has podido identificar, que creo que era algo que no se sabía hasta ahora, cómo has podido identificar cuál era el último punzón que se marcaba en el cuño, que era la marca de ceca. La marca Y de SK. ahí has podido adivinar, ¿no? El por qué en esas pujesas, que por cierto, luego hablaremos porque hay personas que dicen que lo de pujesa no encuadra con Alfonso X, pero bueno, em, como en la ceca de Burgos esas pujesas vienen en el anverso, en el campo con el león, aun siendo, como tú indicas, siendo el emblema de los monederos de Burgos un castillo con la B abajo, ¿no? Con la B debajo, Y que claro. eso provocó, debería haber provocado en el Sí, gremio sí, un gran sí, revuelo y claro, una gran indignación, ¿no? claro, claro. No lo sé. El problema de las pujesas es el espacio, el espacio para grabar. La marca de ceca tiene que ir en anverso, bajo el castillo. ¿Por qué lo sabemos? Pues porque prácticamente todas las monedas la incluyen ahí. Entonces, esa reiteración lo que nos dice es que no es una coincidencia, era una obligación. Ujú, ¿Qué ocurre en el anverso de las pujesas? Hay una gráfila cuadrada interior, ujú. ¿eh? Y dentro un castillo que se ajusta a la gráfila. No hay espacio. En muchos casos las torres laterales o secundarias son igual de altas que la central. No hay espacio posible. No hay espacio, sí. La ceca de Cuenca, pues bueno, pone la ceca ahí entre la marca ese cuenco bajo el castillo sobre las líneas. Coruña también pone la venera sobre las líneas. Bueno, porque son formas sencillas, formas sólidas, que las grababan ahí, golpeaban con el punzón, lo adornaban un poco a lo mejor en Coruña y demás, pero en principio no había problema. El problema es cuando tienes que poner sobre esas líneas de la gráfila una letra T, una letra S, una letra B. ¿Qué haces? Si escribes una letra B sobre las dos rayas, va a aparecer cualquier cosa menos una letra B. Entonces Hay empiezan algunos a buscar, ejemplos, hay algún ejemplo, claro, hay algún ejemplo claro, que lo intentarían, se darían cuenta. claro. Bien, entonces, soluciones. La solución más disparatada que aparece en el libro es colocar una letra B mezclada con la leyenda. ¿eh? Sí, Aparece, la vi. empieza la leyenda a las 3 en el anverso, K, luego vendría ST, que aparece bajo el castillo, pero en lugar de aparecer ST, aparece SBT, y Curiosísimo, luego L. curiosísimo. Y claro, ¿eso qué te indica? Primero, que hay un esfuerzo especial por poner la marca de ceca bajo el castillo. Quiero poner la marca de ceca del castillo porque es nuestro emblema y es lo que tenemos que hacer. Sí, sí, sí. Pero no cabe. Entonces, lo intentan sobre las torres, también ejemplares muy escasos.
sobre torre izquierda, sobre torre derecha. Y al final, la única opción, aumenta la producción de Pugesas hacia 1280 posiblemente. Hay una primera gran emisión de dineros y luego continúa la emisión de dineros, pero comienza la emisión de Pugesas. Pues hacen falta muchos cuños. Oye, que poner la B aquí es un lío, no queda bien, parece cualquier cosa, pues hay que desplazarla al reverso. El único sitio del reverso que queda un poco bien es detrás de la borla de la cola del león. Ahí hay un hueco y ahí plantan la B y ya está. Mm, otro de los asuntos que tratas, que a mí me parece que es como que me dio un vuelco a la cabeza, sinceramente, es yo a partir de que leí el libro ya la llamo marca de CKA, que comúnmente de esos dineros, los dineros de Alfonso X, se han atribuido a la ceca de Ávila, lo cual ¿Sí? no sería extraño. Pero tú, a través del dibujo y de haber dibujado las monedas y de haberlas investigado, ¿qué es lo que descubriste, Javier? Pues lo primero que descubrí es que las monedas que llevan la marca A son, en algunos casos, prácticamente idénticas a monedas acuñadas en Murcia, inequívocamente en Murcia. Increíble. Bueno, ya había observado que un abridor de Coruña viajó hasta León y luego regresó a Coruña, vale, pero que toda la emisión de la marca A coincida con toda la emisión del taller de Murcia, solo puede entenderse si son dos talleres muy, muy cercanos, porque, en fin, desplazarse desde Murcia hasta Ávila, teniendo mucho más cerca Sevilla, Toledo, Cuenca, Burgos, León, pues sería más comprensible. Pues mira, las de tiene marca A son muy semejantes a las de León. Pues claro, porque a lo mejor el abridor, el entallador leonés, se desplazó hasta Ávila. Pero no es posible que todas las emisiones, todos los tipos del taller con marca A, mira que digo taller con marca A, no me decanto, Ya, ya, ya. Lo sé. ahora explico. Bien, entonces, todas las emisiones del taller con marca A son coincidentes con las de Murcia. ¿Qué opciones se me planteaban? Necesitaba una localidad de relativa importancia, significativa, cercana a Murcia en época de Alfonso X. Y la única opción que consideré más sólida fue Alicante. Alicante para Alfonso X fue un puerto muy La importante. reconquistó, ¿no? La reconquistó o algo así. Claro, pero es que, por ejemplo, eh, comparamos Ávila con Alicante. Alfonso X le dio fuero antes a Alicante que a Ávila, ¿vale? Entonces, Alicante, junto con Cartagena, tenían la exclusiva de comercio, ¿eh? Había muchos más puertos ahí en el Levante castellano, pero los únicos puertos en los cuales se podía comerciar eran Alicante y Cartagena. Entonces, pienso, claro, no hay ningún documento, tampoco lo hay de Ávila, no hay constancia de monederos en Ávila, de Alicante no se conserva ningún tipo de documentación. Aquí la arqueología tendría que echar una mano, los Ya. hallazgos arqueológicos, la frecuencia de la marca A, no solo en Alicante, en Murcia mismo, de esa moneda, la zona de Albacete, la frecuencia de la marca A respecto a otras marcas más norteñas, como sería Burgos, León o Coruña, pues lo que nos va a indicar es que realmente esa zona, ese taller es levantino, posiblemente Alicante. Yo no voy a asegurar que sea tal mientras no haya esas evidencias que comento. Me parece, la verdad es que me pareció increíble, ¿no? O sea, bueno, 12 años dan para eso y para más, por supuesto, ¿no? Dan para mucho.
dan para mucho. Eh, por cierto, vamos a dejar por aquí tu correo electrónico por si alguno de nuestros teleoyentes quiere, no sé si todavía te quedan libros o estas enciclopedias. Quedan 6 ejemplares en Sí, sí, papel. Y aparte de los de papel, puesto que algunas personas, sobre todo, han contactado conmigo estudiantes de historia que querían el libro, pero claro, para un estudiante, yo lo entiendo perfectamente, pasé por ello, me dicen que tengo que gastar 120 euros en un libro y no lo voy a poder asumir, no lo voy a poder asumir. Entonces me piden, oye, ¿no lo podías poner en digital en Amazon? Pues está en digital en Amazon y además con la ventaja de que eh, Amazon admite, o sea, permite vista previa de el 10% del libro. Claro, el 10% del libro, en un libro, el primer tomo son 760 páginas, pues 76 páginas están ahí disponibles, ¿vale? Prácticamente la introducción entera, el estudio general está disponible. Y luego el segundo tomo, pues lo mismo de, de la ceca de León, que para hacerse una idea de lo que, en lo que consiste, pues ya está. Es cierto que como el libro, desde mi punto de vista, más conservador en ese sentido, el poder ir pasando páginas, comparar simultáneamente en los dos tomos, anda, pues mira, esto de Coruña es verdad, la semejanza con esto de León. También se puede hacer con el documento en PDF que se descarga de Internet. Eso no es problema. Cosa muy curiosa, señor Javier, es, al principio me chocó un poco, ¿no? Mire, el razonamiento que tuve. O sea, quiero que entiendas el razonamiento que tuve. Cuando terminé de leer, bueno, esa magnífica introducción o estudio que abarca las ciento y pico primeras páginas, luego ya vas abordando las marcas de ceca, de todos los Sí. tipos de dinero, de pujesas, ¿no? Y algo que me llamó mucho la atención es que le dedicas una página a cada pieza. Y yo al principio me chocaba un poco y no lo entendía muy bien. Pero poco a poco, cuando fui entendiendo un poquito el libro, por decirlo así, porque siempre los catálogos hay que saber leerlos, por decirlo de alguna manera, me di cuenta que era maravilloso y era estupendo, ¿no? Porque yo pensaba, a lo mejor se habría, no sé, habría podido ahorrar algo de tiempo o algo de trabajo si hubiera utilizado una página para tres piezas, por ejemplo, pero luego con todas las explicaciones, explicando el tipo de muralla, el tipo de merlón, de la cornisa, una fotografía aumentada con el dibujo al lado, del anverso y del reverso, me pareció, o sea, es que luego me pareció una idea estupenda, la verdad. Bueno, el que haya tantas fichas, ¿eh? Sobre todo se debe a que es la forma de justificar las teorías. Yo Mm, puedo decir, en la ceca de León hay 4 modelos de castillo. ¿Y qué hago? Pongo una moneda para cada modelo y ¿cómo lo justifico? Tengo que entiendo. reunir un conjunto de cuños en los que aparezca el mismo modelo, Mm, ¿eh? Y otro conjunto de cuños en los que aparezca un modelo diferente. Que no digas, no, es que unas veces el abridor los hacía de este modo y otras veces los hacía de otro. No. ¿Eh? Hay una serie de repeticiones estilísticas. ¿Eh? Y mm, siempre se las mantienen. Lo puedes ver, por ejemplo, en una ceca como la de Cuenca, en la mm, cual trabaja un único abridor durante todo el periodo, desde 1277 a 1284. Se ve la evolución en su estilo, pero a la vez hay una serie de pautas que son estables y que conserva, ¿no? Entonces, mm, eh, la única forma de demostrar esa permanencia o esos cambios es aportando ejemplos, ¿eh? Ejemplos que comparten rasgos comunes. Pues mira, todos estos leones, ves que son semejantes, es verdad que este pues cambia un poco, la cola más alta, más baja, pero lo esencial es similar, pues eso es porque están hechos por el mismo abridor. ¿Mm? mm, Aquí cambian y estos leones
que acompañan estos castillos, aunque supuestamente son de la misma ceca, están hechos por otro entallador distinto? Claro, porque fíjate cómo este entallador mantiene su estilo en todos estos cuños. Y por eso esa acumulación, en cierto modo, de fichas y fichas y fichas. La verdad es que me parece estupendo. Vuelvo a repetir que es un libro con el cual yo he aprendido mucho. Le- Sobre todo, me gusta también cuando abordas, retomando el tema de los punzones, cuando retomas, por ¿Sí? ejemplo, y logras identificar, ¿no? De esos punzones primarios, ¿no? Sí, Cuando desplazan, que puedes llegar que claro. puedes llegar a identificar, ¿no? ¿Cuál ha sido el punzón primario y cuál ha sido? Sí, sí. Mira, el, también el dibujar y sobre todo contar con los errores que cometen los abridores. Las pistas aparecen en los errores. Un Ujú. cuño perfecto no te va a dar ninguna información, salvo, es verdad, que incluya alguna marca de control, por ejemplo, que hay una intencionalidad. Pero eh, decíamos, lo primero que realizan es sobre el cuño liso, con un compás de joyero, un compás que tiene dos puntas de acero, trazan circunferencias, que comparten el centro, y sobre esas circunferencias van a ir la gráfila interior, va a ir la leyenda enmarcada. Esas líneas tenues de compás, lo Ujú. habitual era que las borrasen con un buril de cabeza redonda, lo rasparían por encima y ya queda liso. En algunas piezas, el abridor, por las prisas, se olvidó de borrar esas líneas y aparecen. ¿eh? Pues ya tengo la prueba de que utilizaba esas líneas maestras para centrar, digamos, los motivos. A continuación, lo primero que hacían era marcar la gráfila interior, tanto en los dineros como en las pujesas. Esas gráfilas de compases ¿eh? Era lo primero que hacían. Y en las pujesas lo mismo, la doble gráfila cuadrada. ¿Por qué lo sabemos? Pues porque sobre esas gráfilas están grabadas el castillo, el león, Ujú. algunas letras, y eso nos indica que esas figuras se han hecho después de grabar la gráfica. Ujú. A la hora de enfrentarme a las leyendas, aquella decisión que decíamos que me costó año y medio de trabajo, Sí. sí, pues eh, empecé a observar que las letras no se hacían consecutivamente. Es decir, vamos a hacer una R. No, no, R's no hay en esta leyenda. Vamos a hacer una Ah, L, por ejemplo. sí, sí, Vamos sí. a hacer una L. Pues no hacían la L completa. El abridor, el entallador, tomaba en su mano el punzón en forma de I latina, que le servía para hacer las letras I, para hacer la letra M, la letra N, la E en este caso no, porque se hace con un punzón de media luna, la letra L. Entonces, marcaba con ese punzón todas las letras, el asta principal de todas las letras que lo utilizaban. Luego, una vez hecho eso, cogía otro punzón principal, el de media luna, el de la letra E, el de la letra C, por ejemplo, ¿eh? Y lo marcaba. Y se iba completando la leyenda. Y luego ya cogía punzones secundarios, tomaba los punzones secundarios, triangulares, por ejemplo, para hacer el pie de la L, los brazos de la letra E, la letra G, por ejemplo, ese brazo superior de la letra G. Y empezaba a completar las letras. ¿Qué ocurría? Pruebas de que utilizaban ese sistema. Pues son las monedas con leyenda Eastelle. En lugar de Castelle, Eastelle. ¿Por qué? Porque las Es son más abundantes que las Cs. Entonces, donde veo un punzón, una asta principal en media luna, sé que le tengo que poner tres brazos. Uno, dos y tres. Y algunas, tanto en pujesas como en dineros, ponen Eastelle. Esa es Inter- la razón. Esa es la razón. Interesantísimo, Claro, interesantísimo. claro. Entonces, además de eso, eh,
Este grabar los punzones secundarios se sabe porque afectan a formas grabadas previamente. ¿eh? A diferencia del buril, el buril vacía el metal. El punzón se clava sobre el metal y lo deforma. Y al deformarlo desplaza el metal hacia los lados y si hay una forma grabada antes, esa deformación puede llegar a afectar. Puede Claro. llegar a afectar esa forma previa y hay imágenes que ilustran perfectamente. Ujú. Lo último que se graba ¿eh? Es la marca de ceca. Primero, hemos dicho, la gráfila interior, luego las figuras de el león y el castillo, en cada faz, en cada cara, a continuación la leyenda y por último la marca de ceca. En algunas piezas se observa que la marca de ceca bajo el castillo está puesta sobre la base del castillo, que ha desplazado la base del castillo. Eso solo puede producirse porque primero se dibujó el castillo, primero se grabó el castillo y por último se grabó la marca de ceca. Lo último que se grababa era la marca del taller. Me parece súper interesante todo esto que estás comentando. Por cierto, esos errores que tú estás comentando, yo tengo alguna pujesa Uh -huh. sin marca de ceca, creo, no sé si es burgalesa, con leyendas leginois, y hay muchos errores ahí. Burgalesa, Son burgalesa, ¿no? burgalesa, burgalesa. Hay alguna pujesa con esos errores en la ceca de León, pero prácticamente todas las que tienen esas alteraciones suelen ser burgalesas. Eso se debe, tal vez, claro, como tú indicabas, ¿no? Un espacio de un centímetro que ya, obviamente, no sabrían ni lo que estaban poniendo casi de punzón. Varias razones puede haber. Una de ellas, lo que tú dices, el ser la gráfila cuadrada, pues sí que puede llevar al equívoco y esta sucesión del grabado. Otras opciones, esta Mercedes Rueda Sabatera, aunque no lo publicó, pero sí en algún comentario que hizo, pensaba en la posibilidad de que el abridor fuese disléxico y que esa alteración de la leyenda se debiese a la Porque es dislexia muy de... frecuente, ¿no? Claro, claro, es una alteración, pero es una alteración que para nosotros, los numismáticos, es algo, como te diría, no maravilloso, pero sí muy interesante Sí, 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 a la sí. hora de estudiar estas piezas. Sí, es que además hay leginois, legoinis, Sí, 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 es sí, sí, bastante sí. común. Me parece maravilloso todo esto que estás diciendo sobre el libro. No sé si se te queda algo en el tintero de este libro que recordamos que quedan 6 ejemplares. Si lo queréis en formato físico, escribís a este correo electrónico y os ponéis en contacto con el señor Javier García Montes y él ya os dirá cómo tenéis que operar para conseguir esta magnífica Biblia de las acuñaciones de Alfonso X, que en un futuro será muy buscada y muy revalorizada. Señor Javier, no sé si tiene algo más, tienes que comentar algo más sobre el libro. Pues sobre el libro, bueno, son muchas páginas y cada página da pie a un comentario. Eh, yo lo único que espero del libro es que sea útil y que los errores que contiene, porque seguro que tiene errores, como no va a tenerlos, sirvan para que otros numismáticos, otros investigadores, continúen esta cadena, que en cierto modo es sagrada, de conocimiento numismático, y que progrese la investigación de la numismática medieval, que al fin y al cabo es por lo que estamos aquí. Ujú. Me parece muy acertada eso que has dicho, porque yo opino lo mismo. Cada vez que hago un pequeño vídeo, un pequeño aporte, si estoy equivocado y viene alguien me refuta, estaré contento porque mi error habrá ayudado o habrá dado pie a que Ahí está, a ahí que se está. descubra algo. Y, señor Javier, ¿tiene algún proyecto ahora en mente? ¿Alguna otra Pues publicación?
¿Algún otro trabajo? Ya estoy trabajando en completar un poco el estudio de la época, ¿eh? El cambio en la numismática medieval castellana lo realiza Alfonso X tras la Primera Guerra de Granada. Ujú. Antes de la Guerra de Granada hay unos tipos monetarios relativamente sencillos, homogéneos, los dineros de 6 líneas, con ese cuarteado de castillos y leones. Antes de eso había hecho el dinero alfonsí, que tiene un castillo y un león, también muy sencillos, los mismos tipos que aparecerán después en el dinero de 6 líneas que he dicho, pero tras la Primera Guerra de Granada, entre 1267 y 1270, realiza ese gran cambio. Se renueva todo, mejora muchísimo la calidad tipológica de las monedas, es la época de las monedas prietas de 1270, lo que en los antiguos catálogos se llamaba el pepión, me parece, Alfonso X, Pepión, una, sí. una moneda de, una ley tan alta, no se puede identificar con un pepión nunca. El pepión es una moneda, son los dineros comúnmente llamados bien peinados, que Sí. son de una ley de 1,5 dinero prácticamente, la Ujú. mitad de los dineros burgaleses. Sí, hay Estas, algunos autores que lo distinguen como antes de la batalla de las Navas de Tolosa y posteriores a la batalla de las Navas de bueno, Tolosa, ¿no? pues Los que yo me tenían más ley, refiero, ¿no? sí, me refiero en cuanto a la denominación, que Ujú, la denominación significaba una ley. El dinero ujú, burgalés de 3 dineros aproximadamente, rico en plata. El dinero pepión toledano, la mitad, la correspondencia es la mitad. Si no me ujú, equivoco, son de 150 dineros el maravedí de los pepiones y la mitad, 75, de los burgaleses. Entonces, no puedes identificar como pepión esta moneda de 1270 cuando todas son altísimas de plata, las monedas ujú. prietas de 1270. Entonces, ahora lo que ya estoy empezando a hacer y lo que va a provocar, espero que no sean otros 11 años, pero sí va a provocar que poco a poco vaya desapareciendo de las redes sociales, porque es verdad que consumen mucho tiempo para el investigador. Va a ser, pues eso, las monedas prietas y las piezas de oro y plata acuñadas Mm. por Alfonso X. Hay también mucha controversia con la denominación de dinero prieto y de dónde proviene, ¿no? Hay algunos autores que dicen una cosa y otros autores que se refieren a otra con respecto a esa denominación de dinero prieto. Algunos la atribuyen al portugués por el dinero preto. Otras personas sí, lo sitúan más del norte de España, ¿no? Más, A ver, prieto es una palabra castellana, medieval, significa negro, de castellano medieval. Entonces, esta moneda se llamaría prieto, entiendo, en oposición a los dineros blancos, que serían estos de la Segunda Guerra de Granada, ujú, muchos más plateados, pero que es un plateado engañoso. ¿Eh? ujú. No sé realmente esa denominación a qué se debe, salvo que el ser tan ricos en plata provocase que se ennegreciesen muy rápidamente. Sí, Ya sabemos que la plata en contacto con el sudor tiende a coger una ennegrecerse. pátina grisácea Sí. y tal vez se deba a eso, no lo sé. Es un Sí, tema que eso lo estuve no tengo. comentando con Damián Salgado, lo estuvimos analizando y me comentó eso mismo que estás diciendo tú. Bueno, vamos a ir terminando. Llevamos ya casi, bueno, más de una hora de conversación. Nos podríamos tirar seguramente 12 años no, pero 12 horas, Bueno, pero 12 horas seguramente. Eh, Te quiero hacer una pregunta que siempre suelo, vamos, una pregunta que quiero que preguntarte acerca de un tema, ¿no? Que queramos o no, a los numismáticos nos atañe y que es un poco que crea siempre controversia, ¿no? Y es con respecto, ¿qué piensas tú sobre las leyes de patrimonio actual con respecto a la numismática? Porque a veces parece que hay em, corrientes canceladoras, ¿no? Eh,
¿qué opinas tú sobre otras leyes de patrimonio con respecto, por ejemplo, un tema muy controvertido que es el detectorismo? Si ves algo positivo en el detectorismo o todo lo contrario es algo negativo. Otro tipo de modelos como es Inglaterra, Países Bajos, ¿no? Que hay otro tipo de legislación. Cuéntenos, señor Javier. Bueno, es un tema sobre el que me faltan elementos de juicio. Ujú, Primero porque la dedicación al libro me ha apartado un poco de esta realidad más cotidiana, ujú, pero sí entiendo que el- los hallazgos numismáticos deben hacerse en contextos legítimos. ujú, Es decir, si una persona hace un hallazgo fuera de un lugar que no es un yacimiento arqueológico, pues bueno, yo creo que es un hecho significativo, importante y ujú, sobre todo eh, va a aportar información, ujú, porque cada moneda aporta una información. ujú, ¿Qué habría que hacer? Tal vez, pues difundir esa información. Pues mira, es que han aparecido estas monedas. ¿Y cómo son? Pues vamos a hacer una foto. ¿Y cuánto pesan? ¿Y cuánto? Vale. ¿Y qué hago con ellas? Pues no lo sé. ¿Hay que llevarlas a un museo? ¿Se la quiere quedar usted en casa? No lo sé. Pero digamos que ese tipo de hallazgos entiendo que aporta una información útil. ujú, Eh, sí veo que hay un conflicto bastante enquistado entre las dos partes, ujú, ¿eh? Porque sería el mundo más del plano arqueológico y el plano detectorista. Y cuando hay un conflicto tan enquistado, yo lo sé por mi profesión, como profesor, además de dar clase, también me he encargado de la convivencia en los institutos. Y cuando hay un conflicto entre dos personas que lleva mucho tiempo desarrollándose, la única forma de solucionarlo es que las dos partes cedan. ¿Eh? Tiene que haber comprensión entre las dos partes. ¿Qué me puede aportar? ¿Eh? Además, así lo enfocamos la solución a los conflictos. ¿Qué me puede aportar este señor a mí? ¿Eh? ¿Y yo qué puedo aportarlo a él? ujú, ¿En qué puedo ayudarle y en qué me puede ayudar? Entonces, desde ese punto de vista de cediendo por ambas partes, entiendo que se puede llegar a encontrar soluciones. ¿Eh? ujú. Esa es mi opinión. Yo te puedo asegurar que en el colectivo que somos Numismática Activa pensamos completamente igual que tú. Creo que debería haber una cesión, ceder un poco, ¿no? De ese tira y afloja que se tienen, porque seguramente nos el entendimiento entre las dos partes sería, yo pienso, muy beneficioso para el conjunto y el resto de la sociedad, si las cosas se hicieran como se tienen que hacer. Ujú. Señor Javier García, no sé si quieres decir algo antes, vamos a ir terminando ya. No sé si te queda algo en el tintero o quieres comentar algo antes de que Pues, demos por finalizada esta charla. eh, pues prácticamente dar gracias a todas las personas que me han ayudado. ¿Mm? Ujú, Desde que empecé en la numismática, aquel coleccionista del que hablaba cuando yo tenía mis 14 15 años, ujú, hasta el año 2002, 2003, cuando trasteando por internet encontré un foro de numismática medieval en el que estaban Antonio Roma y Manuel Mozo, entre ujú. otros muchos. Sí, sí. Eh, los años de trabajo junto a Manuel Mozo, luego la ayuda inestimable que he recibido, por ejemplo, de otro gran numismático que es Manuel Romero, por Ujú, ejemplo. ujú, Luego
estos últimos años con Roma Valdés, la verdad es que solo tengo agradecimiento para todas esas personas y muchos otros que me quedan en el tintero. Pero gracias a todos, por supuesto, es lo que tengo que hacer, porque sin ellos yo no habría hecho este libro. ¿Eh? Pues Y señor Javier García Montes, desde aquí les vamos a hacer llegar a esas personas que usted ha nombrado y a más estos agradecimientos y nosotros desde el canal Fabulis in Tempore, desde Numismática Activa, le damos las gracias no solo por haber venido aquí, ser tan amable de haberme respondido tan rápido y de haberme facilitado poderle hacer esta entrevista, que es un honor, sino por los días, horas, minutos, segundos que se ha tirado, ya no solo haciendo estas dos Biblias, esta Biblia en dos tomos, sino la cantidad de artículos que ha escrito. Le damos las gracias, sobre todo a las personas que estamos enamorados de la numismática medieval, y le mandamos un fuerte abrazo allí a León, desde aquí de Madrid. gracias igualmente a todos. Pues nada, compañeros y compañeras del canal, terminamos, nos vemos la próxima semana, ya sabéis, portaros bien y ser buenos. Hasta pronto.